Ya. Hay dos tipos de funciones. Las, las funciones que hay son las que retornan y las que no retornan. Las que retornan nos van a pasar un valor, solamente uno. Un dato puede ser un número, un decimal, una cadena de texto, pero nos pasan una cosa y retornan algo, que es el valor. Y las que no, que son vacías, por eso se escribe void al principio, y las que retornan le tengo que poner el tipo de dato que va a retornar. Las que no retornan, no es necesario que yo entregue un objeto, o sea, un valor, sino que puede cumplir una función y se usa más para imprimir por pantalla, o sea, hacer un cout dentro de la función. Esos son los dos tipos de funciones que hay mayormente en programación y las que vamos a ver. Entonces, la sintaxis de una función siempre es, si es que retorna, por ejemplo, el tipo de datos, supongamos que voy a retornar un entero, el nombre de la función, entre paréntesis va a ir los parámetros, si es que recibe, porque puede que no reciba nada, pero van los parámetros que son lo que yo le paso a la función para que haga su trabajo. Es decir, por ejemplo, yo le voy a pasar un número, de hecho lo voy a hacer afuera. Entonces me va a retornar un entero, por eso le pongo int, le voy a poner suma al nombre de la función y le voy a pasar dos parámetros. Le voy a pasar un dato de tipo entero, que yo le puedo poner el nombre que quiera, por ejemplo, a, coma, y le voy a entregar otro entero que le voy a poner b. Entonces, estas son las cosas que recibe la función. Va a recibir en orden un entero que le llamo a y otro entero que le llamo b. Y los corchetes para indicar dónde empieza y dónde termina la función. Entonces, como es una función que retorna porque no es void, ¿okay? Si fuera void, no es necesario que retorne. De hecho, no retorna. Pero esta sí va a retornar un entero y yo tengo que retornar el mismo tipo de dato que dice la función, que es entero. Entonces voy a retornar a más b, por ejemplo. Y ahí tendré una función que es que retorna. Y si no retorna, si yo le hago void, puede hacer suma void, le voy a poner el nombre que yo quiera, y le voy a pasar nuevamente un entero que le pongo a y otro entero que le pongo b. Y como no retorna, bueno, una función void lo puedo escribir por pantalla a más b. Un salto de línea. Entonces, esa es la diferencia entre la función que retorna y las que no retornan. Siempre vamos a ver esas. A la hora de llamar, que esto lo voy a explicar al tiro, en el main, que es todo lo que se va a ejecutar y todo donde yo voy a hacer lo principal, voy a crear dos variables que sean a y b, de tipo entero. Da lo mismo si el nombre es distinto acá, ¿ya? No importa. O si es igual también da lo mismo. Son cosas independientes. Y le voy a preguntar al usuario que ingrese dos números, por ejemplo. Ingrese dos números. Y los voy a guardar en mi variable A y después lo otro que ingrese lo voy a guardar en B. Y ahora vamos a ver la diferencia de cómo llamar una función vacía y cómo llamar una función que retorna. La función que retorna es un valor, o sea, literalmente si yo la llamo, ¿cómo la llamo? Pongo el nombre y le paso los parámetros. Le voy a pasar A y B. Aquí llamé a la función, a esta función suma. Y claro, como retorno un valor, literalmente esto me representa un dato que sería A más B. Entonces, esto me representa A más B. Por lo tanto, yo lo tengo que imprimir. ¿Ya? Lo puedo imprimir o puedo crear una variable que sea resultado y la puedo igualar a suma y le paso A y le paso B. Esto también se puede hacer con una función que retorna. ¿Por qué? Porque esto me representa un dato, simplemente un valor, y claro, entero. Por eso creo una función, o sea, una variable de tipo entero. Entonces puedo hacer esto o puedo imprimirlo por pantalla directamente, da lo mismo. Y después aquí imprimiría resultado. Da lo mismo. Pero para una función esta retorna, pero para una función void, la única forma de llamar esa función es colocando literalmente el nombre de la función y los parámetros, que si es que recibe. Si está vacío no le pasa nada. Pero la llamo solita. Una función vacía se llama así solita. Es la única forma. Claro, si hago esto, por ejemplo, con una función vacía, void,
estaría mal. Tampoco la puedo igualar a una variable. La función void se llama solita. Y eso es lo que tienen que saber de funciones. Es como, claro, lo principal y entender esto porque aquí es cuando se ven las diferencias. Entonces, vamos a verlo en los ejercicios. Claro, ya vamos a crear funciones y vamos a resolver unos cuantos. ¿Se entendió o quedó alguna duda en específico? Yo sí entendí. Ya, si no hay dudas, podemos pasar a resolver. No, pasemos a verlo todo lo teoría y después hacemos ejercicios con, claro, un poco de dificultad. Ya, vamos a hacer como ejemplo una función que retorne la potencia de un número, por ejemplo. Entonces, claro, en mi función main principal voy a hacer todas las operaciones, le voy a preguntar al usuario. Primero voy a crear dos variables, la base y el exponente, de tipo entero. Entonces le voy a preguntar, ingrese una base y un exponente. Y lo voy a guardar lo primero que ingrese en base y lo segundo que ingrese el exponente. Y ahora voy a imprimir por pantalla el resultado de la potencia es, y aquí voy a llamar a la función getPotencia y le voy a pasar base y exponente. Entonces, claro, no tengo que dar esta función, así que la vamos a crear acá. Y claro, como es una función que me va a retornar un dato, lo imprimo por pantalla. Aquí lo estoy imprimiendo. No es void. Entonces, me va a retornar un entero. Le pongo el nombre, getPotencia, que sea el mismo al que llamé. Y me va a recibir dos datos. Una base y después me va a recibir un exponente. El nombre da lo mismo, lo que importa es el tipo de dato. El nombre le pongo el que yo quiero. Y ahora simplemente tenemos que hacer el algoritmo. Entonces voy a crear una variable que sea resultado, para claro, imprimir el resultado que me va a dar. Y como voy a acumular multiplicaciones, porque claro, una potencia, por ejemplo, 2 elevado a 3, es lo mismo que 2 por 2 por 2. Entonces, claro, tengo que hacer un ciclo. Un ciclo que vaya repitiéndose exponente veces, que son 3. Y lo voy a almacenar en un resultado. Y claro, como voy a ir acumulando multiplicaciones, voy a igualar mi resultado final a 1, porque si lo igualo a 0, se me va a estropear al momento de multiplicar por 0. Entonces, claro, cada vez que acumule multiplicaciones, también para un factorial de un número, por ejemplo, también parto con un resultado o una variable que parta en 1. Entonces ahora voy a hacer un ciclo. Siempre que yo conozca la cantidad de veces que se va a repetir algo, voy a utilizar el ciclo for, que es como más directo y más fácil. Y claro, esa es la gracia. Entonces voy a hacer un ciclo for porque sé que se repite exponente veces mi algoritmo. Entonces voy a crear una variable i, que esto, claro, el ciclo for siempre tiene el mismo orden. Esto es crear la variable i, la igualo al inicio de mi ciclo, después se va a repetir mientras sea menor a exponente. Y después i más más. ¿Por qué partimos con la i igual a 0 y no i, o sea, y no i igual a 1 y menor o igual? Que es lo mismo. Porque los arreglos funcionan con posición 0, entonces uno se acostumbra a hacerlo de esta manera, que parta en 0 y que sea menor a exponente. Y esto se va a repetir cuando i sea 0, i sea 1 e i sea 2, en el caso de que el usuario ingresó base 2, exponente 2, o sea, exponente 3. Por eso, cuando quieran resolver un ejercicio y no sepan cómo hacerlo, pueden darse un ejemplo. Es decir, supongo que el usuario ingresó una base 2 y un exponente 3, entonces tengo que encontrar una forma de resolver para cualquier número que me entregue. Bueno, entonces este ciclo se va a repetir exponente veces. Parte de 0, después 1, después 2, después la i vale 3, pero esto ya no se cumple. Entonces se deja de ejecutar el ciclo. Pero claro, no es menor a 3, es igual a 3. Entonces, esto ya se repite exponente veces, entonces voy a decir que mi resultado, voy a acumular algo, por lo tanto va a ser resultado, y lo voy a multiplicar por la base. De esta manera, para el primer ciclo sería resultado que vale 1, es igual a 1 por la base, 2 por ejemplo. Después, resultado vale 2, 2 es igual a 2 por la base otra vez, que sería
ahora es 4, es igual a resultado por base. Y ahí me termina dando 8 si es que es doble elevado a 3. Entonces, claro, aquí ya estaría la potencia de un número, y cuando ya termine todo esto, el resultado vale el resultado de la potencia. Y ahora, como es una función que retorna, no se me puede olvidar retornar el resultado, la variable que le llama resultado. Entonces, si yo llamo a esta función, me recibo una base, recibo un exponente, hace este algoritmo y me retorna un resultado. No lo imprimo por pantalla, me lo retorna. Por eso yo lo llamé, y aquí supongamos que es 8, según la base y el exponente que le entregué. Entonces, claro, lo tengo que imprimir. Por eso es una función que retorna, me pasa un valor, nada más. Esto no lo imprime por pantalla, yo lo tengo que imprimir desde el main, porque me retorna un valor. Y ahí estaría. Entonces, si yo voy a guardar esto y esperar a que se ejecute, entonces, claro, me dice ingreso una base, un exponente, le voy a pasar 2 elevado a 3, y me dice que es 8. ¿Por qué? Porque recibió el 2, el 3, llamó a la función, le pasó en orden. Esto también es importante, le tiene que pasar en orden. Primero la función me pide una base y después me pide un exponente. Entonces le paso la base y después le paso el exponente. La idea es que sea todo en orden. Entonces, claro, me recibe un 2 y un 3. Y lo sería 2 por 2 por 2 y me entrega al final 8. Y lo imprimí por pantalla. Lo imprimí acá. La potencia es la función. Eso. Si no hay ninguna duda, ya podemos pasar a arreglos y después podemos hacer ejercicio de los ejercicios que tengo. Eso sería. Entonces, si tienen dudas, me dicen no. Yo al menos no tengo. Ya. Entonces, eso es las funciones, no hay más. O sea, saber la diferencia entre la que retorna y la que no. Y lo importante de programación es que entiendan, porque al final los ejercicios siempre van a variar o van a cambiar un poquito a lo que se suele hacer. Pero si entienden lo que hace cada cosa, claro, van a poder resolverlo. Y ese es el tema, que mucha gente no entiende lo que hace, entonces se enfrenta a un ejercicio y no sabe qué hacer. Entonces, claro, sabemos que hay dos funciones, las que nos retornan y las que sí retornan. Si el ejercicio me dice, cree una función que retorne, claro, ahí ya sabemos al tiro que tenemos que hacer una función que retorne, no una void. Si no me dice nada o me dice, cree una función que muestre, no sé, muestre si es par o no, si el factorial y la potencia un 1. Claro, ahí obviamente vamos a utilizar, si vamos a hacer una función, utilizamos una función void que nos imprima por pantalla si es par o no, el factorial y la potencia. Claro, no podemos hacer, si queremos hacerlo con funciones que retornen, tendríamos que hacer una para cada cosa. Una para saber si es par o no, otra para el factorial y otra para la potencia. Pero una función void nos permite hacer muchas cosas más, nos permite imprimir por pantalla, que la que retorna también se puede imprimir, pero la idea, claro, la idea es que la que retorna me pase solamente un valor, nada más. Y claro, no me puede pasar tres valores distintos una función que retorne, no, me pasa uno. Por eso en ese caso utilizaríamos la void, que me permite hacer más cosas. Así que esa es la diferencia. Y bueno, la sintaxis y la función y cómo llamarla. Si es una función que retorna, la tengo que imprimir o la tengo que igualar a un dato, si no, no me va a servir de nada. Y la función vacía, void, esa sí la llamo solita y hace su función tranquilita. Ya, entonces, como no hay dudas, ahora vamos a ver los arreglos. La teoría ya partimos haciendo, sí, partimos haciendo ejercicio. Ya, entonces, ¿qué es un arreglo? Es una estructura de datos que almacena varios valores. Nosotros sabemos que si creamos una variable que sea número, puede guardar un dato de tipo entero, obviamente, porque ahí me dice que es de tipo entero. Pero un arreglo nos va a permitir, si yo le pongo aquí, le cambio el nombre, le pongo arreglo, me va a permitir guardar varios valores. Y como indico que es un arreglo, le pongo corchetes. Algo fundamental, sí o sí,
que tiene que ir en los arreglos es el tamaño de mi arreglo. Supongamos que es de tamaño 5. Entonces ahí creo un arreglo de tamaño 5. ¿Y qué es lo que representa esto? Representa 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que representa literalmente lo que acabo de escribir. Un arreglo que tiene 5 espacios vacíos porque no le hemos dado ningún valor y que ya están como guardados esos 5 espacios para almacenar datos. Por eso le tenemos que dar un valor acá, que es el tamaño. O si no, podemos crearlo, arreglo 2, lo podemos dejar vacío, pero yo le voy a ingresar manualmente los valores. ¿Y cómo lo hago? Bueno, igual, y estos corchetes de acá, y le ingreso los datos, y los voy separando por comas, como son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Y esto, ¿qué me representa? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, no está vacío, está lleno, porque yo le ingresé los valores. Entonces, no es necesario poner 5 acá, porque, claro, le dije literalmente los valores uno por uno. Se pueden hacer arreglos de cualquier tipo de datos. Si yo lo hago de string, que es cadena de texto, claro, aquí tendría que hacer 1. Y claro, los datos los voy separando por comas. Entonces, es lo mismo. Yo puedo hacer el tipo de datos que quiera en un arreglo y claro, voy guardando elementos en el tamaño que yo le digo. Pero siempre, sí o sí, no se les puede olvidar que le tengo que dar un tamaño. Yo no puedo crear un arreglo sin darle un tamaño antes. Por eso, lo ideal es saber el tamaño de mi arreglo, ya sea pidiéndoselo al usuario o sacándolo del ejercicio. Entonces, la idea es que sí tenga el tamaño del arreglo. Y en el peor de los casos que no tenga ni la menor idea y tampoco se lo puedo preguntar al usuario, o sea, haría un arreglo de tamaño 100 para asegurarme de que tengo espacio. Pero claro, esa es como la desventaja de los arreglos, que sí o sí le tengo que poner el tamaño. Si no, no lo puedo hacer. Eso, no sé si se entendió lo que son los arreglos. No es más que eso, guardar varios elementos. Sí, sí se Sí, entendió. sí se entendió. Ya, entonces, siempre que vayamos, de hecho, vamos a partir claro, vamos a practicar esto haciendo un ejercicio de arreglo, que sea pedir las notas de hecho, creo que tengo una acá. Temperaturas. Ya, claro, vamos a hacer el primero que dice que dentro de un día se registran las temperaturas por cada hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obtener el promedio de temperaturas y ver cuántos días estuvieron por sobre el promedio. Eso es lo que vamos a hacer. Y las que estuvieron de 0 a 15 grados. 15 grados Celsius. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar hora por hora en un día las temperaturas y después vamos a sacar el promedio de todo eso. Y después vamos a indicar los días, la cantidad de días que estuvieron por sobre ese promedio y la cantidad de días que estuvieron entre 0 a 15 grados. Eso vamos a hacer y claro, vamos a utilizar funciones. Utilizar funciones. Para que, claro, repasemos lo que vimos. Entonces, voy a crear un arreglo, le voy a poner arreglo. ¿Y qué tamaño le voy a poner? 24, porque sé que hay 24 horas en un día. Entonces, si bien el ejercicio no me lo dice literalmente, yo sé que el tamaño sería de 24. Entonces, ya creamos un arreglo de 24 espacios, pero que está vacío, por lo tanto, tenemos que llenarlo. Y siempre que tengamos un arreglo, como nosotros conocemos el tamaño, vamos a hacer un ciclo for porque sabemos la cantidad de veces que se va a repetir. En este caso, y parte de 0 y es menor a 24, porque yo sé que tiene tamaño 24 mi arreglo. Entonces, así lo voy a recorrer. Entonces, voy a preguntarle, ingrese la temperatura de la hora, y le voy a poner i porque i va a ser la que va de U0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, así le voy a ir diciendo la hora. Pero como parte de 0, le voy a sumar 1 para que el usuario no vea hora 0, sino vea hora 1.
y un salto de línea. Y lo voy a guardar. Lo tengo que guardar en el espacio del arreglo, claro, porque lo estoy llenando. Entonces, los arreglos y las matrices también, la clave de ellos son las posiciones. Yo siempre voy a manejar las posiciones del arreglo, partiendo desde cero. Por eso mi i parte desde cero. Y esa es la esencia y básicamente todos los arreglos que son las posiciones. Siempre me tengo que mover en base a posición. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? En arreglo. ¿Y en qué posición? En la posición i, porque i es la que va cambiando. Entonces, claro, me pregunta un dato y lo voy a guardar en la posición i del arreglo. Entonces, esto se va a ir repitiendo de 0 a 23, que son las posiciones del arreglo. Este arreglo, si bien tiene 24 espacios, las posiciones son de 0 a 23 porque el 0 cuenta en las posiciones. Esta es una manera de hacerlo. Otra manera es creando una variable que sea número, por ejemplo, y lo que ingrese el usuario lo voy a guardar en mi variable número y después el número se lo voy a pasar al espacio del arreglo. ¿Cómo lo hago? El arreglo en la posición i, es decir, en la posición que yo estoy actualmente del ciclo, va a ser igual al número. Entonces, esto de aquí es lo que hace todo. De hecho, arreglo en la posición tanto, esto es lo que me representa, posición i en este caso, pero esto es todo, o sea, vamos a repetir esta palabra con el corchete y la posición, lo vamos a repetir todo el rato. Entonces, si ustedes entienden que esto es accedo a mi variable arreglo en una posición, todo esto me representa un espacio y me muestra el dato, claro. Si yo hago cout arreglo la posición i, ¿qué me va a imprimir? Lo que está en esa posición del arreglo. Si en esa posición hay un 5, me va a imprimir un 5. Ya, pero esta es otra forma, que es un poquito más larga, de guardar un dato en un arreglo. Se lo pregunto al usuario, lo guardo en una variable y después el espacio del arreglo se lo igualo a la variable. Es decir, esta posición del arreglo, posición i, va a ser igual al número que ingresó el usuario. Entonces, esto se va a ir repitiendo 24 veces y el usuario va a ir ingresando cada dato en cada espacio del arreglo manualmente. Entonces, esto sería llenar arreglo. Y listo, ya tenemos lleno el arreglo. Ahora vamos a llamar a una función que encuentre el promedio. Entonces vamos a crear una función que encuentre el promedio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una función que reciba un arreglo y calcule el promedio. Eso vamos a hacer. Entonces, vamos a fuera del main crear una función que me va a retornar un tipo de dato float para tomar los decimales para el promedio y le voy a llamar getPromedio. Los corchetes. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir de tipo entero un arreglo. ¿Y cómo le indico al parámetro que es un arreglo? Corchetes, nada más. No le tengo que pasar un numerito adentro. Y claro, lo que siempre se suele hacer es pasarle otra variable que yo le puedo poner n, que es el tamaño del arreglo. Entonces, cuando trabajo una función con arreglos, necesito el arreglo y necesito el tamaño. Porque claro, necesito saber los dos datos. Pero como en este caso sabemos que es 24, no le va a pasar nada. Sabemos que sí o sí el tamaño es 24 porque son 24 horas. Entonces ya tenemos todo para trabajar. Tenemos el arreglo y ahí ya lo podemos recorrer, sumar cada posición y después dividirlo en el tamaño del arreglo, que sería 24 porque sabemos en este caso el tamaño. Así que vamos a crear una variable float que sea suma, que la voy a igualar en 0. ¿Por qué? Porque voy acumulando sumas. Entonces lo iguala a 0. En el caso anterior que acumulábamos multiplicaciones, lo igualábamos a 1. Ahora que son sumas, a 0. Entonces voy a recorrer el arreglo. Esto lo voy a repetir muchas veces. Cada vez que tengo un arreglo, voy a repetir el ciclo for. Sabemos que el tamaño es 24, entonces hacemos lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Suma. Vamos a acumular. Va a ser igual a suma más el dato del arreglo. ¿Cómo se representa? Arreglo la posición i. Entonces voy sumando básicamente cada posición y la voy acumulando. Y aquí en teoría suma, después de terminar este ciclo, suma ya es la suma de todos los datos, de todos los valores del arreglo, de cada posición.
Entonces voy a retornar, porque es una función no vacía, entonces tengo que retornar algo. Voy a retornar suma partido en 24. ¿Por qué? Porque sumé todo y después lo dividí en la cantidad de datos, que así se saca el promedio. Y listo. Ya mi función, ¿qué es lo que hizo? Tomó un arreglo, lo recibió, lo recorrió, sumó todo y después retornó la suma, pero dividido en 24. Es lo mismo que yo después diga suma dividido en 24. Suma va a ser igual a suma partido en 24. Y después imprimo suma. Es lo mismo. Ya, pero yo prefiero hacerlo más rápido, más directo, que suma partido en 24. Y ella estaría la función que saca el promedio. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi función principal, voy a tomar esta función y la voy a igualar a un dato que lo voy a crear. Lo voy a crear float. ¿Por qué? Porque la función me retorna un dato float. Entonces voy a crear una variable float que sea promedio y la voy a igualar. Como es una función que retorna, la puedo igualar a una variable. Le pongo el mismo nombre y le paso el arreglo. ¿Cómo le paso a la función? ¿Cómo le paso un parámetro desde el main? No le voy a poner esto, porque claro, el arreglo se llama arreglo. No lo voy a hacer así. Lo voy a hacer sin los corchetes, con el puro nombre. Ya, entonces, ahí para el torpedo. Cuando le paso como parámetro un arreglo, una función, le paso solamente el nombre desde el main. Le paso el nombre porque el programa ya sabe que es un arreglo. Pero cuando yo lo recibo en una función, tiene que indicarse que es un arreglo, porque si lo pongo así, el programa va a pensar que es una variable normal. Entonces le pongo los corchetes. Y acá en el main, para pasárselo a una función, le pongo el puro nombre, porque aquí ya está indicado que es un arreglo. Entonces, el puro nombre. Igual para las matrices, cuando las veamos, le paso el puro nombre. Nada más. Y aquí ya tendría en mi variable promedio, gracias a esta función que me retorna un valor, por eso le igualé a una variable, ya tengo el promedio, básicamente. Entonces, ahora voy a crear, si tienen dudas me interrumpen nomás, voy a crear una función que determine valores superiores al promedio. Y me va a retornar la cantidad de horas que fueron superiores al promedio. ¿Y cómo lo haría? Creando una función que retorna entero y le pongo get días superiores, por si acaso. Días, sí, así más. Entonces le voy a pasar, obviamente, le voy a pasar el arreglo, que el arreglo contiene datos de tipo entero. Ya conozco el tamaño, por lo tanto no se lo voy a pasar. Pero le tengo que pasar el promedio porque esta función de acá no tiene conocimiento sobre este promedio que está en el main. No tiene idea de lo que está acá. La función es como un mundo aparte que recibe algo y trabaja con eso y te pasa algo, nada más. Entonces yo le tengo que indicar que te voy a pasar también un promedio de tipo float. Entonces la función dice, ah, ya tengo dos cosas para trabajar. Tengo un arreglo y tengo un promedio. Bueno, me pasaron esto, me pidieron que sacara cuántos días son superiores al promedio. Entonces, voy a crear una variable que sea días, la voy a igualar a 0, porque voy a ir sumando. Y claro, tengo que retornar un tipo de dato entero, por eso entero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo de siempre, voy a recorrer el arreglo, obviamente, porque no tengo otra forma de acceder a los datos si no es recorriendo los valores, las posiciones del arreglo con un ciclo. Entonces, sé que tiene 24 datos. Y claro, ya estoy accediendo a cada posición. ¿Qué voy a hacer? Si la posición en la que estoy, ¿cómo represento la posición en la que estoy? Arreglo, que es este de acá, el que recibí, en la posición I, porque I se va iterando desde 0 hasta 23. Esto me representa cada posición. Si me aprendo esto, ya puedo resolver todo. Entonces, si la posición en la que estoy es superior, mayor a mi promedio que me pasaron, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar días. ¿Qué significa días más? Sumarle 1 a mi variable días. Entonces, claro, le voy a sumar solamente si el arreglo en la posición en la que estoy, ese dato es mayor al promedio. Si eso se cumple, claro, lo voy a sumar. Después sale del ciclo, vuelve al ciclo para cada posición. Y en teoría, días ya me muestra
lo voy a retornar porque es una función que retorna, días. En teoría, días ya me pasa los datos que son superiores al promedio. Y eso, no es más que eso. Se dieron cuenta, cambia lo que está aquí adentro, pero este for se repite. Y este arregla la posición y también. Entonces, aquí ya creé la función que me retorna los valores superiores al promedio. Y ahora voy a crear una función que determine temperaturas de 0 a 15 grados. Entonces voy a copiar esto. No, esto no. Sí lo voy a hacer aparte. Entonces voy a nuevamente hacer una función que me retorne un dato y decir get intervalo del 0 al 15, por eso lo puse así, y me va a recibir el arreglo. Entonces, claro, le indico con corchetes que va a recibir un arreglo. ¿Y qué voy a hacer? Nuevamente lo voy a recorrer. Esto se va a repetir muchas veces porque así puedo acceder a los datos del arreglo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un if, porque tengo que ver si se cumple o no, si es que está entre 0 y 15. Entonces, ¿cómo lo hago? Si arreglo la posición y es mayor o igual a 0, que significa que el arreglo de la posición y tiene un valor que es 0 o mayor, y le voy a decir que también debe cumplir. El y significa que tienen que cumplirse ambas a la vez para que sea verdadero. Si yo le pongo acá un o, da lo mismo cuál de las dos se cumpla, esta o esta de acá que voy a escribir, va a ser verdadero. Pero no, yo quiero saber si es que está dentro de un intervalo, por lo tanto tengo que colocar y. Tiene que ser mayor o igual a 0 y esa posición tiene que ser menor o igual a 15. Esto me indica que está entre ese intervalo de 0 a 15. Entonces, si eso se cumple, voy a crear un int días, que es igual a 0, y días más más. ¿Y qué voy a retornar? Días. Y ahí ya retorno, es como lo mismo de antes, solamente que cambia este if. Aquí decía si era mayor el promedio, aquí sí es que está dentro de 0 y de 15. Si yo quiero, por ejemplo, sí, lo vamos a hacer también. Vamos a hacer otra función más. Función que imprima por pantalla ahora los días del promedio menos más 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora si los datos están entre, claro, si el promedio es 50, por ejemplo, vamos a ver los datos que estén entre 45 y 55, es decir, una diferencia de 5 hacia arriba o de 5 hacia abajo. Por ejemplo, entonces volvemos a crear la función get promedio intervalo, le voy a poner, y me va a recibir el arreglo y me va a recibir el promedio, porque esta función no conoce el promedio del main. O claro, esta función no tiene conocimiento sobre esta función, por ejemplo. O sea, son cosas aparte. Ya, entonces le voy a pasar el arreglo y el promedio. ¿Qué voy a hacer? Ah, claro, como me va a imprimir algo, yo la voy a hacer vacía, ¿ya? Porque quiero que me muestre por pantalla algo esta función. Entonces voy y voy a recorrer esto de acá, otra vez lo mismo de siempre, y voy a decir, tiene que estar entre, ya, para no complicarme me voy a dar un ejemplo. Supongamos que el promedio es 50, tiene que estar entre 45 y 55. Ahora tengo que programar eso. Y así arreglo en la posición en la que estoy, es mayor o igual al promedio menos 5, que es este 45. Y como es un intervalo, le voy a poner y, arreglo la posición y, tiene que ser menor o igual a promedio más 5 ahora. Y ahí estaría entre este intervalo, más 5 del promedio o menos 5 del promedio. Entonces, claro, es mucho más fácil si yo me doy un ejemplo y lo programo en base a esto. Y si esto se cumple, le voy a poner días más más. Entonces voy a volver a crear aquí una variable días, que la igual a 0. Tiene que estar igualada en 0.
porque voy acumulando y le voy sumando 1. Y finalmente, como no retorna, no le tengo que poner return. Le voy a escribir directamente un cout para que lo muestre por pantalla. Entonces, cantidad de días más o menos 5 al promedio. Y voy a imprimir días. Y listo, ahí ya hice mi función void que no retorna. Se dieron cuenta, no hay un return acá, que es void. Y simplemente imprimo por pantalla el resultado y le puedo poner el cout directamente. Ya. Si tienen dudas, me dicen nomás. Ahora vamos a llamar a todas las funciones. Yo tengo una duda en el tema del get, el get que va adelante. ¿Es por algo especial o es una manera de escribirlo nomás? Este get, Sí, no, una manera de escribirlo. Que claro, me acostumbro así porque en programa avanzada ven, o sea, como que utilizan este get como para obtener un valor. Entonces me terminé acostumbrando. Pero el nombre nomás, yo le puedo poner lo que quiera de nombre a la función. ya, muchas gracias. Ya. Entonces ahora voy a llamar a todas las funciones que creé. Entonces, primero voy a imprimir el promedio. El promedio es, y yo lo tengo en promedio. Entonces, promedio. Salto de línea. Ahora, ¿qué función tengo? La de obtener los días superiores al promedio. Entonces la voy a llamar. Voy a decir días superiores al promedio. Y voy a imprimir mi función que retorna, que es, le puse get días, sí, get días superiores. Entonces la voy a llamar, literalmente le pongo el nombre, y que me pide el arreglo, que se lo paso con el puro nombre, y me pide el promedio. ¿Y dónde está el promedio? Lo guardé en mi variable promedio, que la hice llamando a la función que me pasa el promedio. Entonces simplemente se la paso. Ya, y ahí estaría imprimiendo los días superiores al promedio, que es todo esto me representa un entero, nada más. Todo lo que subrayé me representa un dato de tipo entero. Días entre 0 y 15 ahora. Y ahora tengo que llamar a mi función, que es getIntervalo. Y le tengo que pasar el arreglo, entonces le paso arreglo. Que este es el arreglo. Y por último, getPromedioIntervalo, que es void. Ya, entonces no voy a imprimir nada, la voy a llamar solita. Entonces, getPromedioIntervalo y le paso, me pide el arreglo y me pide el promedio, si no me equivoco. Listo, una función vacía. Función void, la llamamos solita. Entonces, claro, función void la llamo solita, me pide el arreglo y me pide el promedio. Y ahí estaría. Hice todo en orden. Claro, todo que tenga sentido, que tenga lógica. Y si bien se ve harto código, lo voy haciendo paso a paso. Y así es más simple. Y listo, Está ahí súper. estaría. Siento que se entiende mucho mejor que así más ordenado. Claro. Sí, pues la idea de programar es hacerlo ordenado, si no, ahí voy a quedar la embarrada. Es que a veces como por hacerlo más corto, lo hacen diferente. Como para no hacer tantas funciones, a veces como que, no sé, hay compañeros que no sé, en este mismo ejercicio lo hacen como en menos líneas, ¿cachai? Mm, claro, puede ser. Yo prefiero hacerlo así. Así la voy. Entonces, claro, queda mucho más entendible. La idea es que se entienda, que sepamos lo que estamos haciendo y que sepamos cómo funciona cada cosa. Y claro, paso a paso se puede resolver todo. Entonces, si yo compilo esto, bueno, después le mando los códigos escritos. Claro, entonces se ejecuta este ciclo que me va a ir preguntando de 1 al 24 las horas. De i más 1, entonces 0 más 1, 1, por eso me sale 1 ahí. Entonces le voy a poner cualquier cosa. 11, 10, tan. Claro, para aprovechar el tiempo. Y dos. No lo sé, Reina, te puedo creer. Ya lo voy a hacer rápido, no.
19, 20 y 24. Entonces ya imprimí todo y me muestra por pantalla el promedio, que sumó todos los datos y los dividió en 24. Y ahí está el promedio. Días superiores al promedio, es decir, cuántos días son superiores a 13.7086. Hay 16. Los días entre 0 y 15, entre ese intervalo hay 15 datos. Y las cantidades de días más 5, es decir, desde 8.7 hasta 18.7 hay 15. Y listo, ahí me entrega los valores. Y eso sería el ejercicio. Lo que vimos acá serían cómo crear distintos tipos de funciones vacías y enteras. Y nada, vimos los arreglos, cómo acceder a las posiciones. Si se dan cuenta, los arreglos no es más que acceder a posiciones. No tiene más ciencia que eso. Todo lo demás ya lo hemos visto durante el semestre. Pero eso, ¿alguna duda o quedó todo claro? O cualquier cosa que me quieran preguntar, pueden hacerlo. Me ha quedado claro a mí. A mí también todo claro. Ya, si no hay dudas, vamos a hacer otro ejercicio ahora. Que vamos a utilizar, a ver, hagamos. Ya, el ejercicio dice que hay una función que es x elevado a 2 más 2. Esa es la función. Y me dice registre una cantidad de x 3 veces y guarde los datos en un arreglo. No, de hecho 5 veces mejor. 5 veces guardar los datos en un arreglo y vamos a imprimir arreglo, imprimir el menor valor de i. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener esta función que, claro, le pasamos una x y retorna una y, y tenemos que guardar esas i en un arreglo de 5 espacios, porque nos dice 5 veces, y tenemos que después mostrar por pantalla cuál es el menor del valor de ese arreglo. Entonces, claro, todo esto lo podemos hacer en el main, pero claro, como estamos viendo funciones, la idea es hacerlo con funciones. Entonces, vamos a crear una función que me represente esto. Es decir, me va a retornar un entero, que sea, le voy a poner función, y le voy a poner, no, función no. ¿Y qué me va a recibir? Una x. Yo le voy a poner int x. Entonces, yo le puedo poner el nombre que quiera. Da lo mismo, si le quiero poner Pepe, le pongo Pepe, pero claro, la idea es que le pongamos un nombre que tenga relación con lo que estamos haciendo. Hay profes que bajan, claro, hay profes que se encuentran con cualquier tipo de nombre a veces en tarea y claro, algunos se enojan. Entonces, ya va a recibir una x y le tenemos que retornar el valor de la función. Entonces, yo puedo hacer directamente retornar x por x más 2. ¿Cierto? Porque me recibo una x y me retorna un valor que sería la y. Pero claro, cada vez que yo esté haciendo como fórmulas, cosas así, les recomiendo que pongan todo entre paréntesis. Esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Para qué? Para evitar errores, para que el programa ejecute primero los paréntesis y después sume el 2. Siempre, pero siempre yo, personalmente, para evitar errores, le coloco paréntesis a todas operaciones así, para evitar errores. Y listo, aquí tenemos la función que, nunca mejor dicho, es una función que retorna i con una x. Y aquí tenemos la función. Entonces ahora tenemos que crear una función que reciba un arreglo e imprima el menor valor. Entonces, claro, primero vamos a ir al main y vamos a crear ese arreglo. Entonces voy a crear arreglo con 5 posiciones porque me dijo el ejercicio. Lo voy a recorrer y menor a 5 y más más. Se dan cuenta, siempre tengo que conocer el tamaño de ese arreglo. Si no, no puedo hacerlo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Cout escriba una X. Entonces, claro, le pido al usuario que me ingrese el valor de X. Voy a crear aquí una variable que sea resultado. Entonces, el usuario me ingresa una X, voy a crear la variable X. Se dan cuenta, las variables las voy creando a medida que las voy necesitando. Entonces, creo una variable X que el usuario me la va a ingresar. Y después tengo que recibir la I. ¿Y cómo recibo la I? Claro, llamando a esta función de acá. Entonces, voy a crear la variable resultado que ya la creé, pero el resultado va a ser igual a esta función que me retorna un valor. Por eso la puedo igualar. Se llama función y le paso X. Porque me pide un valor, aquí me pide un valor. Y yo le llamé X. Y es como el dominio. Entonces, después me entrega I. Todo esto me representa la I, que sería el resultado. Y ahora tengo que guardar esa I dentro del arreglo. Entonces, arreglo en la posición I va a ser igual a resultado. Y ahí lo estaría guardando. Y eso sería. Se puede acortar, sí, pero así creo que se entiende mejor. Entonces, para cada ciclo le preguntamos una X, calculamos el valor de I gracias a la función que nos retorna I, lo guardamos en resultado y después en la posición en la que estamos en el arreglo, le pasamos resultado. Y listo, ahí ya tendríamos el arreglo lleno, llenar arreglo de I. Lo guardamos así. Y ahora tenemos que llamar a la función que me entrega el menor dato. Por lo tanto, aquí de ahí vamos a hacer que me va a retornar un entero. Y le vamos a poner get menor. Entonces, ¿qué va a recibir? Va a recibir un arreglo, que el nombre le pongo el que yo quiera. También recibiría un tamaño, pero ya sabemos que es 5, así que no le vamos a pasar nada. Y le tenemos que pasar también, creo que algo más. No, eso nomás, porque estamos recorriendo simplemente la regla. Entonces, cada vez que yo quiera conocer, aquí, ojo acá, que yo quiera conocer el menor dato de un arreglo o el menor dato de un arreglo, voy a crear una variable que yo le coloco referencia. Y mi referencia tiene que tomar un dato que esté dentro del arreglo. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo siempre le pongo la posición 0, es decir, si mi arreglo es, pongamos que el arreglo es 10, 12, 15, 20, 25. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi variable referencia va a tomar el primer dato, es decir, la posición 0 del arreglo, ¿cuál es? 10. Referencia va a ser igual a 10. Entonces yo lo voy a recorrer este arreglo y voy a ir viendo. Voy a ir acá. Primera posición, 10 es mayor a 10, no. Después segunda, 12 es mayor a 10, sí, por lo tanto mi referencia ahora va a ser 12. Siguiente, 15 es mayor a 12, sí, por lo tanto referencia va a ser 15, 20 es mayor a 15, sí, por lo tanto referencia va a ser 20, después va a ser 25, 5 es mayor a 25, no, por lo tanto referencia me quedaría con el mayor dato. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero es importante crear una referencia que esté dentro del arreglo, porque así me permite, claro, así me permite saber el mayor número o el menor. Entonces, vamos a recorrer, como lo dijimos, el siglo, que tiene 5 espacios, lo sabemos. Y vamos a decir, if referencia es menor, no, es mayor a la posición en la que estoy del arreglo, referencia va a tomar esa posición. Es decir, va a tomar ese valor. Y de esta manera, cada vez que yo me encuentre con un dato menor al que soy yo, referencia, yo voy a copiar ese valor, porque es menor. Y así voy a obtener, referencia va a ser el menor valor. Entonces, return referencia. Y me pasa el menor valor. Entonces, puedo hacer esto mismo. De hecho, lo voy a copiar todo. Mayor valor.
Aquí le voy a poner get mayor. Y lo único que cambiaría acá es este signo. Si mi referencia es menor a la posición en la que estoy, mi referencia va a tomar ese valor porque es mayor. Y así me pasaría el mayor. Por eso get mayor. Pero esta es la clave. Les recomiendo cada vez que quieran saber mayor o menor, crear referencia. Que sería cualquier dato dentro del arreglo. Le puedo poner el que yo quiera, pero claro, si le pongo posición 15 y el arreglo solamente tiene 5 datos, no me va a servir. Por eso es mejor colocarle la primera posición del arreglo. Y eso, y claro, siempre y cuando el arreglo no esté vacío, porque si está vacío, claro, ahí tendríamos problemas. Entonces suponemos que el arreglo está lleno o tiene mínimo un valor. Si no, esto estaría vacío y no se podría. Pero eso, así creamos el mayor y el menor. Entonces, ahora vamos simplemente a llamar a esa función. Entonces, como me retorna algo, el menor valor es, y voy a llamar a la función que es getMin, creo que lo puse así, no, getMenor. GetMenor, y le tengo que pasar simplemente el arreglo. Entonces, ¿cómo se llama el arreglo? Se llama arreglo. Y listo. Entonces, veamos si funciona bien. Me va a preguntar 5 veces un valor de la X. Le voy a poner 10, después 4, 2, 2 y otra vez, no, y ahora un 8. Entonces el menor valor es 6, que sería este 2. 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces, claro, el menor valor es 6. Ah, bueno, y el mayor no lo imprimí, que sería básicamente lo mismo. Sería el mayor valor es, aquí sería que el mayor. Y claro, ahí me imprimiría por pantalla el menor valor y el mayor. Entonces, el menor valor es 3, claro, 1 por 1, 1 más 2, 3, y el mayor es 27, que es 25 más 2, 27. Y ahí estaría. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿O todo bien? No entendí por qué se suma el menor. Porque si el menor era, o sea, como el 1 con el 2, ¿por qué se sumaba para encontrar el menor valor? Ah, es que, eso que dije cuando fui leyendo así como 5 por 5 más 2, eso. Sí. Ah, esto era la función. Lo hice Ah, ya, para calcular como si es que daba bien lo que nos entregó o si estaba mal. Hice eso. ya, Porque claro, ya te comprendí. dice el menor valor de la y, no de la x, sino de la x, claro. Ya. Y eso sería por este ejercicio. Bueno, después les mando todos los códigos que estamos haciendo. Y a ver, ahora vamos a hacer. Vamos a, claro, a ver si hacemos algo más. Registro de altura, arreglos. Ya. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Eh, ya vamos a hacer un ejercicio. Se tienen 2 arreglos. Se llena cada uno. Le vamos a poner un valor de 4 nomás para que no sea tan largo. Se comparan los datos de cada posición en cada arreglo. Otra función que imprima si existe un número par en cierto arreglo. También vamos a ver, para que tomemos varias cosas, imprimir un arreglo y mostrar si el número es par o no. Y creo que eso. ¿Sí? Estaríamos viendo, estaríamos creando, claro, estaríamos comparando las 2 posiciones de cada arreglo, estaríamos imprimiendo verdadero o falso si es que cierto arreglo tiene un número par o no. Y, bueno, esto ya hice el del par. Imprimir un arreglo y mostrar si el número es
divisible claro, si es múltiplo de 5, es múltiplo de 5. Eso vamos a hacer, entonces estaríamos viendo, sí, estaríamos viendo módulo, par, impar. Ya, entonces vamos a crear dos arreglos. Arreglo 1 le voy a poner de 4 espacios y arreglo 2 de 4 espacios. Entonces nuestra primera función va a tomar esos dos arreglos y va a ir comparando si es que cada posición es igual a la otra o no. Entonces lo voy a hacer void porque voy a imprimir para cada uno. Entonces le voy a poner comparar. ¿Y qué va a recibir? Dos arreglos. Un arreglo A1 le voy a poner y un A2. Estaría recibiendo dos arreglos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi ciclo, que es hasta 4 porque yo sé, porque yo sé que tienen 4 espacios cada uno. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comparar la posición de este con la posición de este. ¿Cómo lo hago? If A1 en la posición I, porque claro, estoy dentro del ciclo, es igual a A2 en la posición I, voy a escribir el número y voy a escribir el número. A en la posición I es igual a y al otro número A. Arreglo la posición 2. Y si esto no se cumple, que voy a escribir que no son iguales. No es igual. Entonces, claro, si es que la posición en la que estoy del arreglo 1 es igual a la posición en la que estoy del arreglo 2, voy a imprimir que esta posición es igual a, claro, aquí me faltó un 1 y aquí un 2. Es igual a esta otra posición. Y si no, claro, imprimo que no. Y aquí ya tendría mi función vacía que está comparando, no tiene que retornar nada, porque, claro, es una función vacía que no retorna. Y ahí estaría hecha la comparación. Ahora, esto es función. ¿Por qué en el A2 adentro de los corchetes hay un 2 y no un 1? ¿Verdad? Muy bien. Aquí va la I. Ahí está. Ahí me equivoqué yo. Entonces, ya, ahora sí está bien. Vamos a crear la función que imprime y ve si es par o no. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a ser vacía también porque vamos a imprimir varias cosas por pantalla o vamos a mostrar varios valores. Entonces, getPar le voy a poner. Y aquí me va a recibir un arreglo y nada más. Entonces, como yo sé que tiene 4 espacios, voy a hacerlo menor a 4. Y voy a comparar cada posición ahora. Si en la posición en la que estoy, módulo 2 es igual a par, o sea, es a 0, que voy a imprimir. Al tiro explico esto. El número arreglo la posición I es par. Y voy a hacer un else que me va a imprimir que es impar. Impar. Y listo, ahí estaría mi función creada. Ya, ¿qué significa módulo 2? Que esto, si yo, por ejemplo, esto arreglo ahí representa un número. Entonces, si yo tengo, supongamos que el número vale 10. ¿Qué significa módulo 2 igual a 0? Lo voy a dividir primero, este 10, el número lo voy a dividir en 2. Entonces, divido en 2. ¿Cuánto me da este resultado? Me da 5. ¿Por qué? Porque 2 por 5 me da 10 y 10 menos 10 me da 0, como una división normal. Entonces, ¿qué dice todo esto? Si el número dividido en este de acá, 2, y el resto, es decir, este módulo me representa el resto. ¿Cuál es el resto? Este de acá. Si este resto es igual a 0, significa que el número es claramente divisible por 2. ¿Qué significa que sea divisible por 2? Que es par. Por eso se hace esto de acá. Pero este módulo hace referencia al resto. Y esto es lo que se divide. Y eso significa esto de acá. Entonces, esto también lo vamos a usar para saber si es múltiplo de 5 o no. ¿Cómo? Vamos a crear una función
imprimir si es, no, vamos a imprimir cantidad de números que son múltiplos de 5. Ya, entonces vamos a crear la función que nos va a retornar una cantidad. Entonces, get múltiplos va a recibir un arreglo. Y ya, entonces lo va a recorrer otra vez. Vamos a hacer lo mismo. Y menor a 4 y más. Entonces vamos a decir si arreglo la posición y. ¿Cómo sabemos si es múltiplo de 5? Es que sea divisible en 5, porque claro, si no se puede dividir en 5, no es múltiplo de 5. Entonces módulo 5 igual a 0. Entonces, claro, 5, si yo lo divido en 5, el resto me da 0, el 10 también, el 15 también y el 20 también. Entonces, claro, ahí estaría viendo si es múltiplo. Si esto es así, voy a imprimir que, bueno, sí, está bien. El número, de hecho, voy a copiar esto. Número tanto es múltiplo de 5. Y si eso no se cumple, ¿qué voy a imprimir? Básicamente que no. Y ahí estaría. Y, bueno, como tengo que retornar, porque no es void, voy a... claro, está mal. Porque no puedo imprimir por pantalla. O sea, puedo, pero la idea es que no. Imprimir por pantalla en una función que retorna algo. Tengo que pasar un valor. Entonces, voy a crear cantidad igual 0. Y si es que esto se cumple, voy a aumentar en 1 la cantidad. Y así estaría registrando todos los valores que cumplen esto de acá, que están dentro de esta regla. Y ahí estaría. Ya. Entonces, vamos a hacerlo rapidito por el tiempo. Cout. Ya, tenemos que llenar los arreglos. Entonces, vamos a crear el mismo ciclo de siempre para recorrerlo. Le voy a poner cout, ingrese un valor para el arreglo 1. Y lo voy a guardar más rapidito de la otra forma que vimos, que era arreglo 1 en la posición i. Para hacerlo más rápido, y arreglo 2. Para el arreglo 2. Y listo, aquí estaría llenando, claro, en un puro ciclo, porque puedo hacer ciclos diferentes para llenar el 1 y después el 2, pero mejor lo voy a hacer así. Arreglo 1, arreglo 2. Entonces, llenar arreglo. Y llamar funciones. Llamar funciones. Entonces, voy a llamar a la función de getMúltiplos para el arreglo 1, múltiplos de 5, voy a llamar getMúltiplos y le paso arreglo 1. Ya, ahí ya estaríamos utilizando esta función de acá, getMúltiplos. Ahora vamos a llamar a getPar y comparar. Como son vacías, void, la voy a llamar así nomás. Comparar, le voy a pasar los dos arreglos, arreglo 1 y arreglo 2. Y la otra que también es vacía, que se llama getPar. Entonces, getPar, y la voy a llamar 2 veces. Primero le voy a pasar arreglo 2 y arreglo 1. Arreglo 1. Y claro, voy a imprimirle un salto de líneas para que se vean un poco separadas. Y ya estaría. Eso, ahí estaría llamando las funciones. Esta que no es void, se le va a poner retorna, que la imprimo, y las que son void las pongo solitas. Entonces, voy a ejecutar esto y veamos qué sale. Entonces, primero voy a poner un valor 5, 5, después voy a poner 10, un 8, un 6, un 4, 5, un 15 y ya.
Y me dice el número 5 es igual a 5, el 10 no es igual a 8, el 6 no es igual a 4, el 5 no es igual a 15. El 5 es impar, el 10 es par, el 6 es par, el 5 es impar. Y el 5 es impar, el 8 es par, tanto, tanto. Ah, y bueno, y los múltiplos de 5 para el arreglo 1, que es 1, 2 y 3, que está bien. Y ahí funciona, el código funciona bien. ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿O todo bien? Todo bien. No, todo bien. Ya, súper. Entonces voy a explicar algo rapidito porque por el tiempo, pero para que como que lo hayamos visto, vamos a separar dígitos de un número. Entonces, voy a crear un número, vamos a separar los dígitos de un número, entonces ingrese un número, el número, y primero voy a calcular los dígitos. ¿Cómo calculo los dígitos? Voy a crear una variable auxiliar que va a ser igual al número. ¿Por qué? Bueno, ahí lo vamos a ver. Entonces voy a crear un ciclo while. ¿Qué significa el ciclo while? Que se va a repetir mientras lo que está acá adentro se cumpla. A ver, mientras auxiliar sea mayor a 0 o distinto de 0, que es lo mismo. Pero yo le pongo mayor a 0. ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que el usuario ingresó 153. Lo vamos a ir dividiendo en 10. Me quedaría 15, después me quedaría 1, después me quedaría 0. Las veces que yo lo haya dividido en 10 van a ser la cantidad de dígitos, en este caso 3, hasta que me dio el 0. Eso vamos a hacer. Entonces, claro, como si es que lo voy dividiendo, al final el número me va a quedar en 0. Y yo no quiero perder ese número, no quiero perder esto, por lo tanto creo una variable auxiliar que toma el valor de ese número y trabajo con auxiliar y así número no se afecta. Me queda en su valor original. Entonces, claro, lo voy a ir dividiendo en 10. Auxiliar va a ser igual a auxiliar dividido en 10. Y esto se va a cumplir, se va a volver a repetir mientras auxiliar no sea 0, o sea mayor a 0. Y aquí dígitos más más. Y voy a crear una variable de dígitos que parte en 0. Y de esta manera calculo los dígitos del número. Entonces dígito ya tiene la cantidad de dígitos del número, por lo tanto, ahora correr, voy a hacer un ciclo que, si tienen duda me interrumpen nomás, se repita dígito veces. Porque claro, si el número tiene 4 dígitos, voy a hacer un ciclo que se repita 4 veces. Y, pero que igual va un poquito rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo me doy cuenta, voy a utilizar el módulo y la división. Supongamos que el usuario ingresó 5432 como número. Para obtener este 2, tendría que hacer el número módulo 10. ¿Qué me entrega esto? ¿Qué significa esto? Que lo divide en 10. 5432 lo divide en 10, me quedaría la coma ahí. Y el módulo, véanlo así, que siempre me va a pasar el que está a la derecha de la coma. ¿Cuál es? El 2. Entonces, esto me pasaría el 2. Si yo ahora hago 5432 y lo divido, o sea, módulo 100, lo divido en 100, 54,32, y el módulo me pasa lo que está a la derecha de la coma, 32. Pero para obtener el 3, ahora lo voy a dividir en 10. Y eso me da 3,2. Y como es división y yo estoy trabajando con números enteros, me entrega solamente el entero, 3. Y así se dieron cuenta, ya obtuve el 2 y obtuve el 3. Y voy a repetir esto. Y lo que voy haciendo es que le agrego un 0 cada vez a mi, claro, a mi algoritmo. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4 y dividido en 100. Y de esa forma, de la misma forma que lo mismo, aquí me pasa el 4, aquí me pasa el 5. Y estaría obteniendo cada número del, claro, cada dígito del número. Ah, bueno, aquí me faltó dividido en 1 y dividido en 100.
Entonces, ¿por qué lo dividí acá en 1? Porque tengo que encontrar un patrón que se vaya repitiendo para hacer el algoritmo. ¿Cuál es? Módulo de 10 partido en 1. Módulo de 100 partido en 10. Módulo de 1000 partido en 100. Y cada vez le voy sumando un 0. ¿Eso se entendió o fue muy rápido? No, sí se entendió. Ya. Ya, entonces vamos a programar esto. Entonces, voy a ir a una variable que sea valor. Entonces, ¿qué voy a decir? Valor va a ser igual a el número módulo 10 y esto dividido en 1. Aquí me pasaría el primer valor, pero claro, como este 10 y este 1 se tienen que ir aumentando, voy a crear una variable que sea primero que la igual a 10 y segundo que la igual a 1. Y aquí en vez de 10 voy a poner primero, en vez de 1 voy a poner segundo. Y como al término del ciclo tienen que ir aumentándose en un 0, así, ¿qué voy a hacer? Al terminar el ciclo, primero va a ser igual a primero por 10. Y segundo va a ser igual a segundo por 10. Y así al siguiente ciclo van a tener un 0 más. Y claro, valor ya me estaría representando el dígito sólido, entonces voy a imprimir valor. Un salto de línea. Y ahí estaría imprimiendo cada dígito del número. No sé si se entendió esto, el primero, el segundo, que claro, se van aumentando, que sería básicamente esto de acá, lo que programamos. Ya, eso hicimos, entonces vamos a ver si funciona. Entonces, supongamos que tengo 5, 4, 3, 2. Me imprime el 2, el 3, el 4, el 5. Que así separé los dígitos. Y listo. Eso sería. ¿Alguna duda o todo bien? Todo bien. Ya. Ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver un ejercicio que vamos a utilizar strings. Que, claro, un ejercicio que me va a decir cuántas vocales tiene una palabra. ¿Qué vamos a ver en esto? Vamos a ver el uso de .length y .add, posición. Entonces, la variable string, que es una cadena de texto, funciona como un arreglo. Es decir, yo puedo acceder a cada posición. Claro, puedo acceder a cada posición. Entonces, si yo pongo palabra, yo le pregunto al usuario, digite una palabra. Bueno, escriba, de hecho. Escriba una palabra. Supongamos que el usuario ingresa hola. Como el string funciona como un arreglo, la posición 0 es H, la 1 es O, la 2 es L y la 3 es A. Entonces, si yo pongo palabra, que sería el nombre de la variable, punto add en, que es punto en, la posición 0, ¿qué me va a entregar esto? Me va a entregar H, pero a esa H es un char, es decir, una variable char que está entre comillas simples. ¿Por qué? Porque el string es la suma de caracteres que son de tipo char. Entonces, claro, palabra.at en la posición 0 me va a entregar esa H, esta primera posición 0, que es un char, básicamente un carácter de tipo char. Eso me permite el add, y si yo hago palabra.length, ¿qué me va a pasar? El largo, 4. Tiene 4 caracteres, HOLA. Esas son las dos funciones que vamos a ver. El add posición, que es un número, y el length, que me entrega la cantidad de caracteres de la palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con una función que me va a retornar la cantidad de vocales que voy a recibir una palabra en string.
Ya, entonces voy a recorrer esta palabra como si fuera un arreglo, pero va a ser menor ahora a palabra.length. ¿Por qué? Porque es el tamaño de la palabra. Son la cantidad de caracteres. Entonces, si la palabra tiene 4 caracteres, voy a recorrer 4 veces el ciclo. Eso me hace el punto length. Y esto sirve siempre y cuando la variable sea de tipo string. Si no, no. Entonces, ya tengo la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo y que voy a decir if palabra en la posición en la que estoy, que es como si fuera un arreglo, es igual a la A, que voy a hacer vocales más. Entonces voy a crear una variable que sea vocales igual a 0. Claro, esto sí es A, por eso lo pongo en comillas simples porque les dije que era un char cada posición. Entonces voy a repetir esto para las 5 vocales, 2, 3, 4, 5. Entonces si es E, I, O, U. Eso hice para cada una. Si es que es A, si es que es E, I o U. Si se cumple, claro, se va a sumar una a la vocal. Eso es lo que hice y después, claro, después tendría que retornar acá al final de la función vocales. Dato importante, cuando la función retorna, termina. Es decir, si yo tengo código acá, yo empiezo a escribir código acá, no se va a tomar en cuenta porque la función ya retornó. Cuando la función retorna, saca el programa. Eso como dato importante. Y estaría recorriendo la palabra gracias a que conozco su largo con .length, siempre y cuando sea string, y voy analizando posición por posición, que cada posición es un carácter de tipo char, por eso lo hago así, y los dos iguales si es que claro, los dos iguales son para comparar. Si la posición es igual a A o E, I o U, vocales se sume, después retorno vocales. Entonces, voy a llamar a la función cantidad de vocales de la palabra, voy a imprimir la palabra, es, y voy a llamar a la función que me retorna un entero, que es get vocales, le puse cantidad vocales. Cantidad vocales, y le paso lo que me pide la palabra. Y ahí estaría. ¿Se entendió lo que hice o fue muy rápido? Sí se entiende. Yo sí entendí. Claro que como vimos arreglo ya, esto es más fácil. Entonces, vamos a ver si funciona. 6. Vamos a ver si funciona. Escribo una palabra. Por ejemplo, hola, que tiene 2 vocales, la O y la A. Y ahí estaría. Yo puedo, por ejemplo, hacer lo mismo si es que fuera un número. Supongamos que el usuario me va a digitar un número. Supongamos que es 43, o sea, 5321. Yo lo puedo guardar como palabra, así, string número. Yo lo puedo guardar esto como si fuera una cadena de texto, me quedaría así, por ejemplo. Entonces yo puedo acceder a cada posición y lo puedo separar. Lo que hicimos antes lo puedo hacer, pero de forma mucho más fácil, que son como 2 líneas de código. Gracias a length y a .add. Podría imprimir este y ya lo estaría separando. El único problema es que cada posición es un char, es decir, yo no puedo hacer 3, por ejemplo, dividido en 2. Dividido en 2. No puedo hacer eso. Eso es lo único malo, que me quedaría cada número como un char. Entonces, claro, si necesito operar cada número, saber si, claro, si necesito hacer operaciones, tendría que hacerlo de esta manera, como vimos acá. Pero si es solamente separar, podría hacerlo con lo que vimos acá. Y si quiero saber, por ejemplo, si la palabra se lee de igual de izquierda a derecha, por ejemplo, hola, si se lee igual de izquierda a derecha, ¿qué tendría que hacer? Gracias al mismo .length y .add,
voy a recorrer la palabra, pero lo voy a recorrer de atrás hacia adelante. Que cómo se hace un ciclo de atrás hacia adelante. En este caso sería for. El inicio ahora va a ser palabra.length. Va a ser el largo. Pero como no existe la posición, en este caso la posición 4, porque el largo es 4, no existe la posición 4, siempre le voy a restar 1. ¿Por qué? Porque el 0 cuenta. Entonces esto siempre va a ser así. El largo de algo menos 1. ¿Por qué? Porque el 0 cuenta. Entonces no hay posición 4, hay posición 3. Por eso le quité 1. Que sea mayor o igual a 0 porque el 0 cuenta. Por lo tanto lo tengo que tomar. Y en cada una le voy a ir restando. Porque claro, va de mayor a menor. Entonces, esto sería un ciclo de atrás hacia adelante. Y claro, como para que sepan cómo se hace ese ciclo. Partiendo desde el mayor, siempre y cuando sea mayor o igual a 0, y sirve lo mismo para el arreglo, también sirve. Aquí tendría que ir simplemente el tamaño del arreglo, menos 1. Si el arreglo es de tamaño 4, claro, no existe la posición 4, existe la 3, por lo tanto sería 4 menos 1, sería 3. Eso. ¿Se entendió? Lo voy a dejar ahí. Sí, se entiende. Sí. Ya. Y eso. Ahora vamos a ver matrices, que es lo que nos queda, que, claro, básicamente son arreglos, pero con una dimensión más. Entonces, voy a crear. Ya que es una matriz, es un arreglo, pero el arreglo tiene una sola dimensión. Es decir, el arreglo es así, por ejemplo. De tamaño 3, eso sería un arreglo. Pero una matriz tiene filas y tiene columnas. Por ejemplo, una matriz 3 por 3. Esto es un arreglo, una dimensión, y esta es una matriz que tiene largo y tiene ancho. Entonces nosotros podemos representar esa matriz, que de hecho lo vamos a hacer aquí mismo. Voy a crear una matriz. Aquí sería un arreglo, pero si yo hago esto de acá, sería una matriz. Y al igual que los arreglos, necesito darle el tamaño. No lo puedo dejar vacío. Entonces, luego voy a hacer una matriz 3 por 3, donde aquí son filas y aquí son columnas. Ese es el orden. Van las filas, que bueno, ¿qué son las filas? Para que quede bien claro, esto tiene que quedar claro. Aquí sería columna 0, columna 1, columna 2, y acá sería fila 0, fila 1 y fila 2. Entonces la fila es todo esto. Una fila, dos filas, tres filas. Por eso, tres filas. Y son una columna, dos columnas, tres columnas. Tres columnas. 3 por 3. Eso lo tengo que tener súper claro cuando vaya a trabajar con matrices. Y que cada una represente una posición. ¿Cuál es esta posición? Fila 0, columna 1. O sea, columna 0. Aquí fila 0, columna 1. Fila 0, columna 2. Y claro, aquí se irían repitiendo 1.0, 2.0. Y al igual que los arreglos, las matrices también funcionan con posiciones. Entonces, toda la clave es saber las posiciones. Coordenadas 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Esta es la clave, igual que los arreglos, necesito conocer y entender, acceder a las posiciones. Entonces, cada uno tiene posición. Entonces, por ejemplo, yo voy a llenar la matriz. Entonces, le voy a preguntar primero al usuario, digite la cantidad de filas, porque claro, si yo no le doy el tamaño, se lo va a dar el usuario, porque necesito saber el tamaño de mi matriz también. Igual que con los arreglos, necesito saber el tamaño. Y lo voy a guardar en columnas.
Entonces voy a crear filas y columnas. Y ahora que ya conozco el tamaño que se lo pregunté al usuario, lo puedo crear esta matriz, que sería la cantidad de filas que el usuario me lo ingresó y yo lo guardé en filas, y aquí yo lo guardé en columnas. Y aquí ya tendría creada mi matriz. Entonces, crear matriz. Y ahora, llenar matriz. La vamos a llenar. Igual que un arreglo, tengo que ir posición por posición preguntando al usuario. En este caso, como la matriz tiene 2 dimensiones, voy a hacer 2 ciclos. El ciclo de afuera va a ser para las filas. Entonces, se va a repetir la cantidad de filas. Y más o menos. Y el ciclo de adentro, que lo tengo que hacer con una letra diferente, va a ser para las columnas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo que entender lo que estoy haciendo. Voy a hacer primero, primer ciclo, fila 0. Y adentro tiene otro ciclo, columna 0, columna 1, columna 2. Termina el ciclo. Pasa al otro ciclo, fila 1 ahora. Columna 0, columna 1, columna 2. Siguiente ciclo, fila 3. Y ahora vienen 3 ciclos. El de adentro. Columna 0, columna 1, columna 2. Y de esa manera estoy accediendo a todas las posiciones de mi matriz. Entonces, esta que es para las filas y la de adentro es para las columnas. Entonces, como las columnas me representa cada posición, ¿qué voy a hacer? Cout, ingrese un número para la posición. Y aquí voy a imprimir la I y la J. Ya, ahí lo imprimí como para que se viera I y posición J. Entonces, le estoy diciendo al usuario, ingreso un número para la posición y le indico la posición en la que estoy para que ustedes puedan ver cómo se va llenando. ¿Y dónde lo voy a guardar? Puedo crear una variable y después igualar la posición, pero lo voy a hacer directo, que es matriz en la posición I, J. Entonces, al igual que con el arreglo se repetía mucho el arreglo I, aquí se va a repetir mucho el arreglo IJ. Es lo mismo, solo que con una dimensión más. Entonces, de esta manera la estaría llenando. Uno por uno la estaría llenando. Y nada más. Eso sería llenar la matriz. Y si yo la quiero imprimir la matriz ahora, voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, no lo voy a copiar. Pero aquí voy a cambiar. Entonces, claro, voy a repetir muchas cosas, pero voy a cambiar lo que está acá. ¿Qué voy a hacer? En vez de preguntar, voy a imprimir. Entonces, cout, voy a hacer un espacio, matriz y J. Espacio. Y así para que me salga cada columna, me sale así, columna 0, columna 1, columna 2. Y ahora, para dar ese espacio, como para darle la forma de matriz, al terminar de imprimir las columnas, este ciclo es para las columnas, al terminar ese, entonces, fuera de este ciclo voy a dar un salto de línea. Porque así termina de imprimir las columnas y después sale del ciclo, salto de línea y paso a la siguiente fila. Y así me da la forma de la matriz. Por eso este salto de línea. Así que es importante entender que el ciclo de afuera es para cada fila y el de adentro es para cada columna. Y ahí estaría imprimiendo la matriz. Ahora vamos a imprimir la diagonal de una matriz. ¿Cómo lo haríamos? Exactamente el mismo código, pero ahora vamos a imprimir solamente cuando I sea igual a J. ¿Por qué? Porque la diagonal de la matriz está acá. Es cuando la posición I y J son iguales. Entonces, posiciones I, J. Solo es cuando son iguales. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Entonces, voy a imprimir acá. Si es que I es igual a J. Si eso se cumple, voy a imprimir matriz en la posición en la que estoy. Salto de línea. Y así estaría imprimiendo la diagonal de la matriz. Voy a hacer acá un salto de línea. Eso me representa esto. Solamente que dentro del código
La diagonal de la matriz es. Y ya se lo voy a hacer así. Voy a dar acá un espacio y acá un espacio. Ya. Ya estaría imprimiendo solamente cuando la I y la J son iguales. Entonces, si te dan cuenta, todo lo demás se repite, es lo mismo. Si igual que un arreglo tengo que acceder a las posiciones, no hay de otra. Y estaría imprimiendo la diagonal. Entonces, claro, ahí eso es todo. O sea, no tiene más ciencia que acceder a posiciones. Y tengo que entender que estoy accediendo nada más que a posiciones. Entonces, vamos a ver si funciona primero. 7A. Filas y más. Ah, aquí me faltó eso. Ya, entonces digita el número de filas, vamos a hacer una matriz 3. No, no puede ser. ¿Qué hice? Ah, creo que apreté 2 veces el espacio. La cantidad de filas, 3. Ya, pasó un error acá. Digita la cantidad de filas en filas. Ah, qué raro que me equivoqué eso. Ya, ahí sí me equivoqué. Yo le puse ese out en vez de sein. Nada que ver, entonces ahora sí. Digite la cantidad de filas, 3 por 3. Y ahora me va preguntando para cada posición. Y aquí pueden ver cómo se va llenando. 0, 0 y J. Voy a poner 1, después 2, un 3. Se dan cuenta, fila 0, columna 0, columna 1, columna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después me imprime la matriz. Me imprime las columnas, espacio, otra columna, o sea, las 3 columnas, espacio, las 3 columnas. Y aquí es como se va llenando. Me dice la diagonal de la matriz es 1, 5, 9. 1, 5, 9. Eso. ¿Se entendió o hay algo que no se entendió? Yo Sí, sí entendí. Sí, súper. sí. Claro, todo es posiciones, nada más. Eso es todo. Igual que los arreglos, es acceder a posiciones y claro, lo único que va a cambiar es lo que me pide el ejercicio. Pero al final siempre voy a tener que acceder a la posición independiente de todo lo demás. Entonces, quiero que hagamos, a ver, déjenme buscar este ejercicio. Dame un segundo. Mm, mm, mm. Ya, puede ser este de los supermercados. Niveles. Ya, vamos a amplificar, vamos a hacer una cosa más con la matriz, vamos a amplificar cada posición por el número que quiera el usuario. Entonces, vamos a hacer amplificar la matriz por n. Entonces, claramente tenemos que volver a acceder a la matriz, que voy a copiar esto de acá. Pero primero le tenemos que preguntarle al usuario por qué número quiere amplificar. Entonces, voy a dar un salto de línea. Número para amplificar la matriz. Y voy a guardar el número que lo tengo que crear. No, le voy a poner n. ¿Y qué voy a hacer? Arreglo, o sea, matriz. Siempre en la columna de más adentro. O sea, en el ciclo de más adentro. En la posición IJ, aquí va a ser igual a ese mismo número, IJ, pero por n. Y listo, ahora voy a imprimir la matriz otra vez. Voy a dar un salto de línea acá afuera. ¿Entendió? Solamente que hicimos, accedimos a la posición y esa posición va a ser igual a la misma posición, pero por n. Y ahora vamos a imprimir la matriz que lo hicimos acá para que se vea la diferencia. Entonces, vamos a hacer lo mismo. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
La diagonal de la matriz, ya, todo bien. Número para amplificar la matriz, lo voy a amplificar por 2. Entonces me queda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Estaría la misma matriz, pero amplificada. Entonces, si se dan cuenta, es todo el rato lo mismo, solamente voy cambiando las operaciones que voy haciendo acá adentro. Nada más. Esto fue lo único que cambié de mis ciclos. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a hacer ya el del supermercado. Ya vamos a hacer, cualquier duda me dicen, no, vamos a hacer un ejercicio que dice que se tienen dos arreglos. Ahora lo voy a escribir. Se tienen dos arreglos, uno para cada supermercado. Cada arreglo tiene su producto dependiendo del precio del supermercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar cuál supermercado nos parece más rentable, dependiendo de los precios. Y costo de viaje para supermercado 1 es 3.000 y para el 2 es 5.600. Eso va más. Entonces, ¿cómo sabemos cuál nos sale más rentable? Sumando todo lo del arreglo 1, sumando todo lo del arreglo 2 y comparando cuál es menor. Y dependiendo de eso, vamos a ver cuál nos sale más rentable. Entonces, vamos a hacerlo para que veamos la variable bool. Vamos a hacerlo con una función tipo bool. ¿Qué es lo que hace bool? Me retorna true o me retorna false. Es decir, la variable booleana tiene dos tipos de datos. El true, que es el 1, o el false, que lo puedo escribir la palabra, así true, false, o puedo escribir 1, 0 respectivamente. Entonces, vamos a crear nuestra función bool, que va a decir, le voy a poner rentable, va a recibir un arreglo 1 y va a recibir un arreglo 2. Y va a recibir el tamaño de cada uno, porque no sabemos el tamaño. Entonces, vamos a ir al main. Voy a crear una n y voy a crear los dos. No, voy a crear la n. Entonces voy a preguntarle al usuario, ingrese los productos a comprar. Bueno, la cantidad. Entonces, en este caso yo le estaría preguntando el tamaño de mis arreglos a el usuario. Cuando ya tengo el tamaño, ahora sí puedo crear mi arreglo, porque claro, necesito el tamaño. Entonces, arreglo 1, no le voy a poner S1 de tamaño n y S2 de tamaño n. Y aquí ya tengo mis arreglos para cada... Ahí están, ahí ya tengo los arreglos para cada supermercado. Entonces, ahora voy a llenar cada arreglo. Y menor a n, porque ese es el tamaño, me lo dijo el usuario. Y voy a hacer otro. ¿Por qué? Porque vamos a llenar cada producto de forma manual. Entonces, out producto, voy a poner i más 1 para que no se vea 0 para el supermercado 1. Y bueno, lo voy a hacer al tiro o lo voy a guardar directamente más rápido en supermercado 1 en la opción i. Y lo mismo para el otro, así estaríamos haciéndolo producto en supermercado 2. Y S2. Listo, eso fue nada más que llenar los arreglos. Y nada, ya estarían llenos. Ahora tenemos que llamar a la función que nos va a decir cuál de los dos es rentable. Y claro, tenemos que pensar, como es una variable booleana, me retorna true o false. Es decir, 1 o 0. ¿Qué voy a hacer yo? El 1 lo voy a utilizar para el supermercado 1 y el 0 para el supermercado 2. Esto lo tengo que establecer yo a la hora de programar. Lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a crear
total 1 igual a 0 y total 2 igual a 0. ¿Por qué? Porque esto van a ser lo que me sale cada uno. Entonces, ya. Entonces, ahora tengo que sumar todo lo que está en el arreglo 1 y todo lo que está en el arreglo 2 y también tener en cuenta los costos de envío. Por lo tanto, en vez de que parta en 0, lo voy a iniciar en 3.000 y este en 5.006. Porque son los costos de envío que se los tengo que sumar en algún momento. Yo se los voy a sumar al inicio. Se le puede sumar al final también, pero a lo mismo. Y ahora voy a hacer un ciclo que se va a repetir n veces, que el tamaño lo recibí porque no tengo idea, el usuario me lo pasó. Y más. Y voy a sumar aquí al tiro. Total 1 va a ser igual a total 1 más el arreglo 1 en la posición i. Y así voy acumulando todo lo del total 1. Y voy a hacerlo al tiro para el total 2. Más arreglo en la posición 2. O sea, arreglo 2 en la posición i. ¿Puedo hacer ciclos separados? Sí, pero ¿para qué si lo puedo hacer todo en uno? Entonces estaría recorriendo cada ciclo, o sea, los dos arreglos en un puro ciclo. Y ahí ya total sumaría 3.000 más cada elemento del arreglo y total 2 sería 5.006 más cada elemento del arreglo. Se estarían acumulando. Y ahora tengo que ver si es que total 1 es, claro, ¿cuál me sale más rentable? Ya, el problema aquí es que como solamente el bool me da dos datos, supermercado, voy a hacerlo, supermercado 1, supermercado 2, no vamos a evaluar la condición cuando me den igual. Así, por casualidad de la vida, que los dos supermercados me salgan iguales, claro, no lo vamos a poder tomar, porque solamente tenemos dos opciones, sí o no, 1 o 0. Para tomarla en cuenta, tendríamos que haber creado una función entera que me retorne, por ejemplo, 1 para el supermercado 1, 0 para cuando son iguales, los precios son iguales, y yo qué sé, menos 1, por ejemplo, para el supermercado 2, o directamente un número 2. Pero claro, aquí no vamos a tener en cuenta esta de acá. Y simplemente va a ser esto. 1 para el supermercado 1 y 0 para el 2. O, que es lo mismo, true para el S1 y false para el S2. Bueno, ahora tenemos que ver cuál es mayor. Entonces, si total 1 es mayor al total 2, que significa cuál me sale más rentable, el total 2. Por lo tanto, para el 2 yo dije que voy a retornar false. Return false. Eso. Y en el otro caso, claro, voy a poner else if cuando total 1 sea menor a total 2. En ese caso me sale más rentable el 1. Y para indicar que es el 1, yo voy a retornar true. Y eso, nada más. No estoy tomando en cuenta cuando sean iguales. Solamente cuál de los dos voy a elegir. Nada más. Si son iguales, no me va a retornar nada. De hecho, sí, vamos a borrar esto y lo vamos a hacer else, porque si son iguales da lo mismo a cuál ir. Entonces me va a arrojar el 1, si es que son iguales. Eso. Si hay dudas con esto que hicimos acá, me dicen. Pero claro, dependiendo de los datos, voy a retornar false o voy a retornar true. Entonces voy a copiar esto para que no se me olvide. Entonces acá lo voy a copiar. Entonces voy a crear una variable bool que sea resultado, que la voy a igualar a esa función que he retornado, que es rentable. Y le paso S1 y S2, que me pide los dos arreglos. Ah, y el tamaño que es N. Entonces, listo, resultado tomaría true o tomaría false. No sabemos porque, claro, el usuario tiene que ingresar los datos. Entonces, vamos a evaluar ese resultado. Si el resultado es igual a true, significa que es el supermercado 1. Entonces, voy a imprimir, sale rentable el supermercado 1. Y si no,
sale rentable el supermercado 2. Porque lo hicimos así, ¿cierto? True para el 1. Total 1, el mayor total 2, sale el 2, que es falso. Sí. Claro, falso es para el supermercado 2. Y ahí estaría. Si el resultado es verdadero, significa que sale rentable el supermercado 1, y si sale falso, o sea, si no es verdadero, la otra opción es falso, significa que sale rentable el supermercado 2. Así que eso sería. Da lo mismo si yo aquí coloco 1, que es lo mismo. 1 es lo mismo que true. O da lo mismo si yo lo dejo así también. ¿Por qué? Porque el resultado o vale true o resultado vale falso. Entonces, claro, si esto es falso, este if, lo que está dentro no es verdadero, por lo tanto no se ejecuta. Pero lo voy a poner así para que se entienda. Y eso, pues de esa manera ya estaríamos viendo qué supermercado sale más rentable dependiendo de los precios de cada uno. Entonces, vamos a ver si funciona primero. Entonces, la cantidad de productos van a ser 3 para que no sean tantos. Vamos a crear 100, 150 y 200. Y para el supermercado 2 vamos a poner mucho más caros para que, bueno, salga rentable el supermercado 1 totalmente, porque los valores son mucho menores y el viaje también es menor. Pero eso sería el ejercicio. ¿Alguna duda o algo que no se entienda o cualquier cosa que quieran preguntar? Porque creo que ya no alcanzamos a hacer más. Pero claro, vimos ¿No? todo Sí. bien. Sí, todo bien. Ya. Claro, ¿qué es lo importante? Entender lo que estamos haciendo, cómo funcionan las cosas, y a la hora de resolver una prueba tenemos que leer bien. De hecho, les recomiendo subrayar cada dato, subrayar lo que tengo que hacer, pensar cómo lo voy a hacer y después programarlo. Y eso sería, hacerlo en orden y de manera lógica, así como lo estuvimos haciendo ahora, siempre partíamos en orden, creando las variables, viendo lo que necesitamos y todas esas cosas. Y se va a repetir, o sea, los ejercicios que hagan va a ser súper parecido. Vamos a hacer siempre los ciclos, siempre acceder a las posiciones. A la hora de crear funciones, siempre va a ser las que retornan, las que no retornan y todo eso. Entonces, eso sería.